Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Voy a contarles rápidamente un poco acerca sobre la tragedia neoclásica. Eh, Vamos a hablar entonces del clasicismo y del neoclasicismo. Solamente son algunas ideas para la lectura de Racine, ¿de acuerdo? Para que tengamos más o menos clara lo que estaba sucediendo o qué podríamos entender por esta cuestión del neoclasicismo. Así que son ideas muy rápidas. Por principio, bueno, vamos a dividir esta sesión en tres. Primero vamos a dar un panorama general del neoclasicismo, del contexto en el que se desarrolla el neoclasicismo. Después las características, lo que nos importa un poco a nosotros, un poco para perfilar la literatura neoclásica, y después específicamente la literatura y de manera particular la tragedia, ¿de acuerdo? Haremos un poco hincapié en esta cuestión de la regla de las tres unidades. Entonces, vamos a empezar. Así que, bueno, el clasicismo, hay una cuestión aquí entre clasicismo y no clasicismo. El clasicismo es el estilo clásico, digamos, ¿no? Todo lo que nosotros pensamos cuando hablamos de clasicismo que se relaciona seguramente con Grecia y con Roma, porque es recuperar los valores, las cuestiones estéticas, las cuestiones ideológicas que tenían en Grecia y Roma. También, como se refiere a estilos, bueno, pues también recuperar incluso técnicas, cuestiones arquitectónicas, cuestiones de escultura y todas estas cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de clasicismo, a eso nos referimos. Es más bien el estilo clásico. Cuando hablamos de neoclasicismo ya estamos hablando entonces de un periodo histórico, de un movimiento, digamos, más bien, ¿no? Un movimiento literario, estético, cultural también, que tiene como base pues el clasicismo. Y cuando hablamos de neoclasicismo estamos hablando en realidad digamos, el siglo XVII, final, después de la mitad del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII. Si hablamos de Hispanoamérica, incluso las primeras décadas del siglo XIX, todavía podemos ver que hay rastros bastante neoclásicos. Por ejemplo, aquí Fernández de Lizardi seguramente todavía, más bien todavía tiene un rastro muy marcado del neoclasicismo. ¿De acuerdo? Así bien, entonces, también, un poco para ponerlo en perspectiva, el neoclasicismo sucede al romanticismo, perdón, al renacimiento, ¿de acuerdo? Se da pues, después viene la Edad Media, después viene el Renacimiento y después, podríamos decir, nos acercamos al neoclasicismo. Entre el neoclasicismo y el Renacimiento, un poco como un movimiento dentro del Renacimiento, encontramos el barroco. Precisamente el barroco es contra lo que los neoclásicos van a reaccionar, ¿de acuerdo? El barroco, ustedes recordarán las iglesias barrocas, las figuras barrocas, recuerdan seguramente a Góngora o a Quevedo, siempre con unas formas bastante rebuscadas, ¿no? Dándole mucha vuelta a la vuelta, retorciendo mucho las formas. Entonces, el neoclasicismo estará en contra de esto, será como una especie de rebelión en contra de tanto adorno, por lo tanto va a pugnar porque las cosas sean más claras y el arte sea más claro, más directo en este sentido. Recordemos, durante el siglo XVIII y sobre todo el periodo que nos importa, la segunda mitad de este siglo, empieza el reinado de Luis XIV, que se va a extender después con Luis XV, ¿de acuerdo? Y todo esto es lo que vamos a tener nosotros como el neoclasicismo, y después del neoclasicismo, dentro de este gran periodo neoclásico, vamos a encontrar también algunos otros movimientos que van surgiendo a la par, que no se deben confundir, que están dentro, son paralelos, digamos, como la ilustración y el racionalismo. No se deben confundir, pero están íntimamente relacionados al final, ¿de acuerdo? También cuando hablamos de Luis XIV, acuérdense, también hablamos de monarquía, es la gran monarquía de Francia de pronto. La monarquía absoluta podemos resumir en las palabras precisamente de Luis XV, de Luis XIV, perdón, el Estado soy yo, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues básicamente que nada se movía sin el conocimiento del monarca o sus consejeros, ¿no? En este caso, por ejemplo, Richelieu. Pero también, a la par de que hablamos de monarquía, también hablamos de una época de mucho desarrollo intelectual. Se apoyó mucho a las artes, se apoyó mucho a la literatura, y precisamente en este momento se dan un fenómeno que es la escritura del teatro, específicamente del teatro, ¿no? Que era la forma de pronto favorita, por lo menos era con la que se pasaba mucho entretenimiento desde la corte hasta y todo hacia abajo. Menciono esto porque también esta este, cultura, esta época y ese lugar, Francia en el siglo XVIII, XVII y todavía XVIII, están muy divididos, donde se nota mucho eh, la división de clases sociales, ¿no? Entonces primero está el rey, que es designado por Dios, ¿no? Según este pensamiento, y después todos los que están rodeando al rey hasta llegar hasta abajo, la base, que es el pueblo. Pero esto implica también que hay una jerarquía bien específica, bien matizada, que incluso se va a ver un poco en las obras, ¿no? Porque el rey es el que va a solucionar de pronto muchas cosas en la literatura. Vamos a verlo, el rey con su sola presencia ya está solucionando las cosas en realidad, ¿no? Bien, eh, solamente también para decir algo, ejemplificar esta idea del desarrollo intelectual, es en este periodo cuando se funda la Academia Francesa, que tenía básicamente como misión meter orden en la lengua francesa, ¿no? ¿Cómo? Bueno, a través de la proyección de un diccionario, de gramáticas, de poéticas, establecer orden, aunque no se hace de inmediato, incluso el diccionario, la gramática tardan todavía mucho tiempo para hacerlo, por lo menos ya se proyecta algo, que esto es muy importante, ¿no? Empiezan a hacer una proyección, empiezan a hacer un plan de obra para poder terminarlo más adelante, ¿no? Es una cuestión bien interesante porque es una cuestión, incluso una característica del neoclasicismo, ¿no? Todo se lleva a cabo a través de un plan y con unos fines bien específicos, ¿no? Cuando hablamos de neoclasicismo, hablamos entonces también del privilegio de la razón, de pensar, de la intelectualidad, del privilegio de los conceptos, del significado de las palabras y un poco de limitar las pasiones, ¿no? Siempre a través de la razón tratar de encontrar la manera de limitar las pasiones y también nuestras expresiones de esas pasiones. Este, entonces, esto es un poco más o menos lo que está sucediendo ahí, ¿no? Esto influye mucho en el pensamiento político porque conforme van pasando, conforme se va separando la sociedad francesa, se va separando del Renacimiento y va acercándose más hacia el siglo XVIII, se van alejando de los pensamientos precisamente renacentistas y van poniendo en duda todo lo que están creyendo de pronto, ¿no? Empiezan por poner en duda la monarquía, después van a poner en duda también la designación de Dios, del rey, ¿no? Y después también van a empezar a dudar de Dios mismo, ¿no? Esto va a llegar ya casi cuando el neoclasicismo esté en lo más alto, junto con la ilustración y el racionalismo, ¿no? ¿Cuál es lo que motiva políticamente el neoclasicismo? Estoy hablando en términos generales, no empieza así de inmediato todo no empiezan los pensadores de inmediato a dudar de todo, sino que es a lo que se llega de pronto, ¿no? Y poco a poco se va llegando a estos postulados que les voy a dar. No necesariamente empiezan ni con Cornell, que está más pegado al Renacimiento, ni con Racine, que ya es completamente neoclásico, pero sí se dan en todo el neoclasicismo y al final también hay una manera ahí en que se van expresando todas estas cuestiones, ¿no? Al principio lo que ellos tratan de ver políticamente es cuál es el papel del Estado, ¿no? Cuál es el origen, cuál es la naturaleza del Estado y cuáles son los fines que tienen, ¿no?
para qué sirve, cómo le sirve al hombre y cuál es la relación entre el Estado y el ser humano, el individuo. Conforme van pensando esta cuestión del Estado, también se van alejando de la teoría del derecho divino de los reyes y empiezan también a pensar ya en nuevas formas de gobierno. Más adelante, ya en pleno siglo XVIII, empezarán por ahí Montesquieu a proponer el espíritu de las leyes, a proponer nuevas formas de acercarse a la relación individuo y Estado, o gobernante y gobernado, ¿no? Y formas que de pronto empiezan a alejarse de una cuestión de la monarquía, ¿no? Básicamente. Al mismo tiempo empiezan también a pensar de manera distinta las concepciones teológicas que se mantienen más bien como dogmas, ¿no? Y empiezan a cuestionar estas cuestiones. ¿Por qué empiezan a cuestionarlos? Porque empiezan también a irse por otro camino. Es el camino de la búsqueda científica, el camino de que todo tiene una base racional, entonces hay que comprender esa base racional, ¿no? Incluso la vida social, la vida política también debería de estar analizada siempre desde el punto de vista racional, y entonces empiezan ellos a observar precisamente si hay algunas leyes o si hay algún método para hacer las leyes y hacer una convivencia mejor, que no sean las leyes que vengan de Dios, sino que sean unas leyes que estén centradas más bien en el ser humano, que es lo que va a empezar a suceder de pronto, ¿no? El ser humano va a estar ya muy en el centro, es claro, como lo heredan, claro, del humanismo renacentista, pero lo llevan a cabo de una manera, vamos, se va desarrollando y va evolucionando este pensamiento que coloca al ser humano en el centro, ¿no? Eh, Básicamente, todo esto empieza a prender una mecha que surge en Francia, pero que va a llegar a toda Europa de pronto, ¿no? Y cuando llega a toda Europa vamos a empezar a hablar, al mismo tiempo que hablamos de neoclasicismo, empezamos a hablar de ilustración. ¿Qué podría ser la ilustración o cómo podríamos decir que es la ilustración? Bueno, lo que tratan de hacer los ilustrados es, por principio, poner al hombre en el centro, preocuparse por el ser humano y preocuparse porque el ser humano pueda alcanzar una vida civilizada con planteamientos puramente terrenales, ¿no? Es decir, si no pretenden volver a todo mundo no creyente, tampoco es el afán, pretenden más bien que el mundo se empiece a gobernar, empiece a comprender que el hombre gobierna al hombre, pero entonces si el hombre gobierna al hombre debe de gobernarlo siempre procurando lo mejor para el ser humano. Y el ser humano también debe de gobernarse a sí mismo, y esa gobernanza de sí mismo va a llegar a través del conocimiento, a través de cultivarse intelectualmente, ¿no? Básicamente es lo que empiezan a proponer los ilustrados, los hombres que se dedican a darle prioridad a la razón para explicar el universo, básicamente. Eh, de lo que se trata entonces es de comprender el entorno, lo que nos rodea, comprender el ambiente, comprender cómo funciona el universo, y el único medio para comprenderlo es la razón. ¿Por qué queremos comprender cómo funciona el universo? Para entablar una buena relación con él. Y si comprendemos las leyes del universo, entonces va a ser más fácil comprender o plantear leyes para la sociedad, ¿no? Entonces aquí empieza a arrojarse una nueva visión sobre la naturaleza, sobre el universo en realidad, ¿no? Sobre todo el universo, pero también sobre el hombre, sobre la relación del hombre con el hombre, sobre la relación del hombre con el Estado, sobre la sociedad y de la religión también, ¿no? Todo empieza a pensarse, pero ahora desde la razón, se alejan de puntos de vista religiosos para centrarse en la razón. Esto provoca entonces que empiecen a surgir muchos científicos, muchos pensadores que empiezan a promover la lógica y la razón como las fuerzas, o la fuerza, la razón, la fuerza que le da orden a el universo. Y empiezan a poner en duda todas las creencias, buenas, malas, positivas, negativas, todas las empiezan a poner de duda para ver si logran
pasar la prueba de la razón. Y si logran pasar la prueba de la razón, entonces empiezan a tener cierta validez. Es aquí precisamente cuando empieza a surgir algo ya más cercano a lo que nosotros ahora conocemos como el método científico, ¿no? Dentro del racionalismo, por ahí más o menos en el siglo XVIII, también va a empezar Descartes a hacer sus planteamientos sobre el discurso del método y estas cuestiones que tienen que ver mucho con la razón, ¿no? En Francia, John Locke, Montesquieu y Rousseau también van a empezar a hacer lo mismo para empezar a mejorar la relación de la sociedad con el hombre y el Estado y el hombre con el hombre, para comprender al hombre por sí mismo de pronto, ¿no? Dentro de la ilustración, recuerden por ahí que empieza a surgir la enciclopedia, ¿no? Este plan tan ambicioso de tratar de guardar y de escribir y todo el conocimiento que tenían en ese momento de las cosas, ¿no? De pronto una labor titánica, incompleta, pero que se reconoce como una de los grandes esfuerzos del ser humano por dejar constancia de lo que hasta ese momento se conocía, ¿no? Luego entonces, ya para más o menos resumir, de cuáles son los temas de aquí del neoclasicismo, los temas que involucran todo esto, bueno, les interesan los derechos del hombre, les interesa la soberanía de los pueblos, les interesa establecer los límites que tiene el rey, ¿no? Estamos hablando ya de limitar el poder real, y todas estas cuestiones, desde la ilustración, todo desde centrado en la razón, en el regionalismo, van a tener mucha importancia a nivel mundial, incluso acá en Hispanoamérica, porque van a empezar a motivar pues planteamientos para empezar a cambiar las formas de gobierno, ¿no? Las declaraciones de independencia, la Revolución Francesa las declaraciones de independencia de Norteamérica, la Revolución Francesa y después las declaraciones de independencia de Hispanoamérica estarán motivadas, tendrán su germen precisamente en esta época, ¿no? Sobre todo en los ilustrados, de pronto. Bien. Uh, este es un poco el contexto en el que se da lo que vamos a conocer como neoclasicismo. ¿Y pues, qué es entonces el neoclasicismo? ¿Qué podemos entender? Vamos a tratar de comprender qué es el neoclasicismo a través de el repaso de algunas de sus características, lo que más nos puede llamar la atención, ¿no? Si podemos emprender algo así como una especie de algo para empezar, digamos, podríamos decir que el neoclasicismo implica el rechazo al exotismo, la exuberancia que había dado el barroco, pero este rechazo está motivado por el racionalismo y por el surgimiento del pensamiento científico, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Ya les había comentado, el neoclasicismo tienen en cuenta los valores de la antigüedad grecolatina, pero no se trata de una simple imitación de estos modelos griegos y romanos o latinos, ¿no? Se trata más bien de una asimilación más que una imitación, porque una imitación sería hacer exactamente lo que ellos hacían. En este caso, asimilan, comprenden los postulados básicos y después los adaptan a la época que les toca vivir y al hombre de esa época, a esa sociedad, ¿de acuerdo? Eso sería principalmente, entonces por eso le llamamos neoclasicismo, ¿de acuerdo? La base fundamental es el pensamiento clásico, pero adaptado a una nueva realidad, que es el siglo XVII-XVIII, en Francia y después en la mayoría de Europa de pronto, ¿no? Como uno de los primeros puntos importantes es ya lo habíamos visto un poco en el contexto hace 5 minutos, el papel de la razón en el acto creador, ¿no? Siempre los sujetos, los escritores se someten, se sujetan a la razón en el momento de la escritura, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues básicamente limitar o incluso podríamos decir reprimir los, el desbordamiento imaginativo o emocional provocado por las pasiones, ¿no?
tratan de frenar esta idea de explosión emocional para que todo se centre más bien en las cuestiones lógicas, en las cuestiones que hagan ver, por ejemplo, cuando se trata de tragedias, que hagan ver que su personaje está racionalizando las cosas y no está actuando por mero instinto, aunque le gane de pronto a veces el instinto. Pero lo principal es que hace un esfuerzo por siempre mantenerse dentro de los límites de la razón, ¿no? Eh, Esto provoca precisamente que antes de la elaboración de un texto exista un plan de la obra, así como planear hacia dónde va, cuáles son las partes que integran esa obra, cuál va a ser la finalidad, sus objetivos, establecer claramente una tesis para poder decir, al final he cumplido con los objetivos al elaborar esta obra. Esto implica necesariamente que cuando se establecen un plan de obra, esa obra la están pensando como por partes. Esas partes siempre están bien integradas en el todo y cuando uno las ve de manera particular, no, ni una, cuando las ve de manera particular, pero integradas en el todo, digamos, ni una sale sobrando, ¿de acuerdo? Porque por eso hay un plan de la obra. La obra se ve como un todo de manera integral, formada por partes, pero esas partes son esenciales. No hay partes de más o no debería de haber partes de más, porque eso los haría acercarse un poco a el barroco, a meterle más forma de la normal, a meter más contenido de lo necesario, y eso es lo que no quieren. Ellos necesitan un plan de obra porque quieren que se escriba exactamente lo que se tiene que decir. Ese plan de obra permite claridad, permite sencillez, básicamente. Sencillez, obviamente, no necesariamente simplicidad, ¿no? Quiere decir sencillez, es decir, de manera muy ligera, de manera muy clara, que siempre el mensaje pueda ser recibido sin necesidad de eh, tener tanto conocimiento de las cosas de las que se está hablando, ¿no? Cualquiera que asista a una obra de teatro puede eh, recibir el mensaje que nos está dando esa obra de teatro. Cualquiera que escuche un poema puede recibir el mensaje y no como los poemas de Góngora, por ejemplo, ¿no? Que no cualquiera puede recibir ese mensaje de pronto. Obviamente, como estamos hablando de, a través de la razón, establecer un plan de obra y como queremos que todo sea claro, entonces lo que hacemos es, queremos que todo sea claro, pero que sea perfecto. Entonces lo que hacemos es, si algo ya está bien hecho, bien elaborado, ya no necesitas meterle más adorno, ya no necesitas agregarle más palabras, ya nada más dices lo esencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay una limitación del lenguaje. La lengua poética resulta perjudicada porque lo que se hace es reprimir estas manifestaciones de poesía derivada del sentimiento que tenga el poeta a favor o reprimirlo en favor de la claridad de las cosas, de la claridad en la expresión, ¿de acuerdo? Básicamente es oponerse claramente a las formas barrocas de la poesía. Todo esto lo aprenden básicamente a través del estudio y la imitación de los modelos romanos y griegos, ¿no? Lo que estos sujetos hacían es redescubrir a Eurípides, redescubrir a Séneca, redescubrir a todos estos grandes escritores, especialmente a Aristóteles, Horacio y Virgilio, junto con los ya citados, para a partir de ahí comprender cómo ellos establecían sus obras, cuáles eran las reglas que gobernaban las obras, la estética, el arte en general, para poder imitar estas cuestiones, ¿de acuerdo? Para poder imitarlos de manera perfecta, básicamente, para hacer obras perfectas, como ellos lo entendían, ¿de acuerdo? No nada más les daba modelos de escritura, sino también les ofrecía la posibilidad, decían ellos, de dominar a la razón, porque ellos sabían o ellos pensaban que la antigüedad grecolatina estaba básicamente basada en el dominio de la razón. Luego entonces también por esta parte
los utilizan como modelos, ¿de acuerdo? Y siguiendo este camino de Grecia, ellos también comprenden, los neoclásicos también comprenden al arte como imitación de la naturaleza. Muy aristotélico el asunto, ¿no? Si para los griegos y los romanos la imitación fiel de la naturaleza es arte, entonces este ideal también lo van a tener los neoclásicos. Todo lo que plantean entonces es una representación fidedigna del ser humano, también de la naturaleza, pero del ser humano. Y en ese sentido esto es bien importante porque lo que empiezan a tener en cuenta es cómo vive la vida el ser humano y tratan de reflejarlo de manera realista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, comprenden que el ser humano tiene que relacionarse con la naturaleza, con el universo y con otros seres humanos y que esas relaciones no siempre son positivas y a veces van a causar un poco de ruido y a veces van a traer problemas para los individuos. Pues eso es lo que van a tratar de meter en las obras, ¿no? Es decir, el ser humano tiene un conflicto con el universo de pronto, ¿no? Porque quizá, un ejemplo, porque quiere ver cómo funciona el universo, pero de pronto también se reconoce como pequeño en ese universo y a veces la comprensión de las leyes que gobiernan el universo se le hacen, es bastante y entonces se cree insignificante de pronto, ¿no? Y luego entonces eso se va a replicar también en las relaciones con la sociedad. La sociedad es una masa enorme a la que hay que dominar, pero uno con su individualidad es muy pequeño para poder hacerlo, de pronto, ¿no? Entonces, básicamente va a empezar a plantear esta idea de la conducta humana en el lugar en donde está el ser humano, es decir, donde le tocó vivir, en medio del universo, pero también en el medio social en el que se desenvuelve. Este, y digamos, en contraparte del ser humano está la naturaleza, que la naturaleza refleja la existencia salvaje, libre, bucólica, pero inculta, ¿no? Luego entonces el ser humano podrá aspirar a ser así, de esa manera, natural, pero siempre cultivándose el mismo. Conforme se va cultivando, va comprendiendo también que la libertad se va perdiendo, que los escenarios el buen salvaje se van perdiendo precisamente porque ahora hay que ajustarse a las reglas de la sociedad. Y hablo de reglas básicamente porque todo en el neoclasicismo funciona a través de reglas, ¿no? Ya les había comentado, empiezan a pensar los neoclásicos o quienes viven en este periodo de tiempo, empiezan a pensar las distintas formas de gobierno o a repensar distintas formas de gobierno. Esto es básicamente porque empiezan a cuestionar por qué un rey, cuál es la función del rey, hay justicia en las decisiones del rey, ¿no? Y qué otras maneras podría haber para desempeñar lo que hace, las tareas que desempeña el rey, ¿no? Y empiezan a ver que hay otras formas de gobierno y luego entonces otras formas de gobierno que tienen en cuenta al pueblo. Vamos a ver cómo funcionan, vamos a tratar de comprenderlas, vamos a tratar de compararlas, ¿no? Eh, pero ¿de qué se trata todo esto? De normas, puras normas básicamente. Y ahorita vamos a ver, el arte también tiene una serie de normas. No, no en vano les gusta Aristóteles o leen a Aristóteles y Horacio, ¿no? Quienes desde la antigüedad ya habían empezado a proponer reglas para gobernar el arte, ¿no? Reglas para elaborar la tragedia o reglas para elaborar la poesía, las odas y todas estas manifestaciones literarias que estaban en ese tiempo de pronto, ¿no? Y en ese sentido también recuperan algo muy interesante, bueno, que ya hemos hablado aquí, de los griegos, que es este sentido de la función didáctica de la literatura, ¿no? De la poesía. Ellos piensan que los antiguos eran, este, eran maestros en el arte, en la política, en el estudio de la naturaleza, y luego entonces todo lo que ellos empezaban a hacer en el sentido de ahora de arte, también era con un sentido didáctico. Perdón, me desvío un poco. Este,
Eh, Igual que los griegos, pensaban que la obra literaria puede ser un medio formidable para difundir los mensajes que se quieren, que quieren hacerse llegar, en este caso, el pueblo. Recuerden, por ejemplo, ya lo veíamos en clases pasadas, la finalidad de la tragedia era un poco, por lo menos así como la hemos entendido, como algunos autores la han entendido, la finalidad era precisamente llevar al pueblo, al espectador, a una especie de catarsis. Era básicamente esta catarsis una especie de verse reflejado, pero con la salvedad, de verse reflejado en esas acciones terroríficas que estábamos viendo, pero con la salvedad de no ser nosotros los que estemos viviendo eso. Y, sin embargo, plantearnos la idea de que quizá nosotros podríamos estar ahí, ¿no? Luego entonces se convertía como en un modelo de lo que no debes de hacer. Bueno, pues acá en el neoclasicismo funciona más o menos de la misma manera, ¿no? El ser humano o quienes se acercan a las obras, a la literatura, también tienen la oportunidad de comprender el mensaje que está ahí y que el autor acaba de plantear ahí, y esos mensajes siempre van a estar del lado de la corrección, del lado de la diplomacia, del lado de cómo se tiene que comportar en sociedad, ¿no? Básicamente estos mensajes son morales, son compórtate bien en sociedad. Ya lo vamos a ver con Fedra, ustedes se van a dar cuenta que hay ahí con Fedra y casi toda la obra de Racine de pronto, Andrómaca, Fedra, hay una cuestión de no lo hago porque moralmente no es aceptable. No lo hago porque la sociedad no lo ve bien. No expreso mis sentimientos porque ¿qué va a decir la sociedad? Es decir, porque no debo de hacerlo, ¿no? Y básicamente por ahí es esta idea de ir adoctrinando, por decirlo así, a través del arte, ¿no? Eh, en este sentido, muy relacionado con esto, las obras de pronto resultan, paradójicamente, sé que es literatura, pues, pero paradójicamente resultan con un tanto de impersonales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los poetas tratan de evitar llevar su mundo privado, proyectarlo en la obra, ¿no? Porque, y también los héroes de estas obras también lo van a empezar a hacer, ¿no? Van a reflejar esta cuestión de los autores, ¿no? Por pudor a veces, ¿no? Hay un cierto pudor en no mostrar los afanes, las preocupaciones, el mundo interior del poeta o del héroe, porque, precisamente como les acabo de decir, porque pues no está permitido, o sea, está mal visto socialmente, ¿no? De pronto. Este, y hay algo, también, por último, ya para cerrar con esta serie de características, no les interesa mucho captar lo que hay en cada persona, ¿no? Les interesa más bien captar lo que es común a las personas, ¿no? Lo que hay, básicamente lo privado, este, siempre tras lo privado hay algo que es más importante que un solo artista, que un transitor, algo que es transitorio y es algo que es común a todos los seres humanos. Eso que sea común a los seres humanos, la libertad, la voluntad, los derechos, a veces incluso también el amor, ¿no? Aunque en menor medida de pronto, siempre es más grande eso que cualquier particularidad de pronto, aunque estas cuestiones generales, grandes que superan al ser humano, en las obras van a estar reflejadas de manera particular en algún personaje, ¿no? Obviamente lo que habíamos visto ya con Shakespeare también, ¿no? Es decir, estamos hablando, aunque son personajes muy particulares, lo que hacen es reflejar sentimientos muy generales. En este caso, más que sentimientos, empiezan a reflejar conceptos, ¿no? La libertad, la voluntad, ¿no? Entre otras cuestiones que vamos a hablar un poco más adelante. Bien, así que esta sería más o menos el panorama general. Por último, vamos a hablar de la tragedia. Ya ustedes habrán notado que conforme lo estamos viendo, el artista va a estar sujeto a ciertas reglas, a ciertas normas, todas ellas siempre basadas en la razón, claro,
pero los neoclásicos relacionan mucho la belleza con lo razonable y lo razonable con las reglas, ¿de acuerdo? Con una lógica que tiene unas normas, unas reglas que son infranqueables, no se pueden romper básicamente, ¿no? Hay una cuestión muy de rigor de respetar las normas, ¿no? En ese sentido, eh, ya habíamos visto, y esto me interesa mucho, ya habíamos visto que Aristóteles va por ahí enunciando, deja ver que hay quizá alguna idea de unidad en la tragedia, aunque a él le interesa mucho la acción, ¿no? Él siempre está pensando en una unidad de acción, ¿no? Él siempre está pensando en que solamente una acción es la que debe de desarrollarse en la tragedia. De pronto también dice que es deseable que las, este, las tragedias se desarrollan en un solo día. Y con eso tenemos ya una unidad también de tiempo. Y casi siempre hemos visto en la tragedia griega que casi todas las tragedias se desarrollan en un solo lugar, por lo que tenemos también unidad de lugar. Estas unidades, la mayoría de ellas, bueno, dos de ellas, la unidad de lugar y la unidad de tiempo, se rompen con Shakespeare porque a Shakespeare no juega mucho con el tiempo de pronto y también juega mucho con los espacios, ¿no? De pronto estamos en un castillo, luego estamos en el bosque, luego estamos en una sala, luego estamos en todas partes, ¿no? Y el tiempo no se diga, ¿no? No sabemos cuánto tiempo pasa de una acción a otra, de pronto un sujeto está en una parte y en la otra escena ya está en otro lado que es muy lejos de ahí y no sabemos cuánto tiempo pasa. Es decir, las reglas de tiempo y la regla de lugar, de la unidad de lugar, se rompen con Shakespeare y se respeta la unidad de acción. Aquí va a ser todo lo contrario y aquí no hay nada de libertades como pudo existir alguna libertad de pronto libertades que se traducen en excepciones en Grecia, como ya veíamos con Ajax. Aquí no, aquí la regla de las tres unidades es muy clara. Las obras de teatro, las tragedias, las comedias, tienen que desarrollarse en menos de 24 horas, es decir, en un solo día, con lo cual se cumple la unidad de tiempo. Tienen que desarrollarse también, tiene que desarrollarse solamente una trama, tiene que haber una sola acción principal para desarrollarse a lo largo de toda la obra y con eso tenemos la unidad de acción y tenemos solamente un escenario, ¿no? Entonces tenemos unidad de lugar. Si hay algo que necesitemos saber para comprenderlo bien, algún personaje nos hablará del pasado o algún personaje nos actualizará. Hablando de los personajes ya lo vieron ustedes, son pocos. Otra vez, como en el caso de la tragedia griega. Vean, comparen los personajes que aparecen en una obra de Eurípides, que van a ser regularmente tres, ¿no? Aparte, sin contar los coros, y luego compárenlos con los de Shakespeare, y en Shakespeare a veces el dramatis es una página completa, ¿no? Y son muchos los personajes que intervienen en una obra de Shakespeare, y si vemos el dramatis personae en Andrómaca, por ejemplo, vemos que son 2, 4, 6, 8 personajes más el séquito, ¿no? Es decir, se disminuyen muy poco y algunos de esos personajes van a ser incidentales en realidad, ¿no? Y muchos secundarios. Es decir, otra vez vuelven a ser menos los personajes. Un poco, pues, recurriendo a esta idea de seguir los modelos de la antigüedad, ¿no? Bien. Básicamente, estas características van a estar presentes en nuestras obras. Podemos agregar que que me parece muy importante que ustedes lo sepan, que tengan muy claros que aquí la norma es seguir las reglas de las tres unidades, ¿no? Porque si no, los autores tenían problemas. Por ejemplo, Pierre Corneille fue duramente criticado porque en una escena bueno, en la obra de teatro del Cid, precisamente inspirada en la tragedia, bueno, en la obra española, hay una ruptura de unos 5 años más o menos y entonces todo el mundo, toda la crítica se abalanzó contra Corneille porque
no seguía estas normas de pronto, ¿no? Entonces, es muy importante para ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que es una sociedad muy reglamentaria que no perdona las desviaciones de pronto, ¿no? Un poco, lo que se dice que pasó con Racine también, bueno, con Corneille el mismo, después de haber presentado unas ciertas obras y que el público le abucheara, entonces decide dejar de escribir, ¿no? Porque era muy duro tener que enfrentarse a la crítica de pronto, ¿no? Bien, algunas otras características que vamos a ver en estos textos es que casi siempre los protagonistas, a la manera otra vez de la antigüedad griega, van a ser de condiciones sociales altas, ¿no? Van a pertenecer a la nobleza, van a ser, o de plano condición social alta. No es el rey, no, sino van a ser otras cuestiones cuando son obras de teatro que están ambientadas más o menos en la Francia cercana al siglo XVII, ¿no? Obviamente, ya vimos, no hay coro, se suprime el coro y se suprimen también todos los elementos líricos del coro. Hay una reducción de personajes, ya lo vimos también, compárenlos con Shakespeare. Y no es muy serio, ¿no? Aquí hay una división muy clara. Los que hacían tragedia y se olvidaban de los elementos cómicos, y los que hacían comedia, entonces hacían comedia y su función o su trabajo consistía en recuperar elementos cómicos. En la tragedia no, ¿de acuerdo? No, no hay este lugar para estas cuestiones de comicidad, ¿no? Bien, esto es más o menos lo que les quería platicar sobre el neoclasicismo, y espero que platicar con ustedes, es muy breve esto, espero platicar con ustedes un poquito más adelante sobre Fedra, ¿de acuerdo? Y hacer unas comparaciones, escucharlos a ustedes. Bueno, nos vemos hasta la próxima y hasta luego.